Saludos, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana en Chile. Es una alegría para mí poder saludarles en este tiempo en el que están celebrando el Día de la Iglesia. Realmente mirando la agenda que tienen para este tiempo es súper interesante. Me parece que son temas bien del corazón de cualquier iglesia que quiere dar testimonio al mundo. Construcción de la paz, espiritualidad mapuche, que tiene que ver también con poder pensar el diálogo, ¿no? La paz se construye a través del diálogo. Esos temas ya de por sí tienen para una semana más o menos, o un mes, debatiendo y discutiendo en este tiempo tan complejo cómo las iglesias podemos ser agentes de paz, agentes de diálogo, agentes de encuentro. También es un buen momento para pensar cuántas veces fuimos agentes de lo contrario. Pero qué bueno poder tener esta iniciativa de decir, busquemos ser en un mundo convulsionado, roto, agrietado, lastimado, poder ser agentes de paz, poder ser agentes de diálogo, poder ser agentes de encuentro. Más temas que tienen que son centrales en el ser iglesia hoy, juventudes, y ver experiencias, ver prácticas de apertura de la iglesia. Realmente es una agenda con los temas más importantes para cualquier iglesia que quiera dar un testimonio fiel y relevante en el día de hoy. Es una alegría que puedan reunirse alrededor de estos temas que tienen que ver con la agenda, que tienen que ver con el futuro. Es una alegría y un gusto y un privilegio que me inviten a estar presente en el saludo y a desearles, junto con los saludos de toda la Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay, también el deseo de que sea este Día de la Iglesia sea para ustedes un tiempo fructífero y bendecido. Un gran saludo a toda la Iglesia Luterana en Chile, a toda la familia luterana y a todos nuestros amigos, amigas que están en distintos lugares, no solamente de nuestro país, Latinoamérica y Europa. Damos la más cordial bienvenida en esta mañana de domingo 18 de octubre, nuestro último día del Kirchentag, en que comenzamos nuestra quinta jornada, bien digo, ¿no es cierto?, de reflexión, de conversación. Y la verdad es que estamos muy contentos porque para nosotros esto es nuevo, es algo que realmente podemos ir aprendiendo poco a poco. Y eso nos motiva porque nos plantea hacia el futuro o hacia este presente los nuevos desafíos. Hoy día tenemos aquí presente a dos personas que son amigos, hermanos de la casa, y que la verdad me entraría en problemas para decir qué amigo es más amigo, pero los dos son realmente entrañables porque tengo por un lado al pastor Luis Álvarez Figueroa. Yo no voy a decir qué año nació porque los chilenos somos muy buenos como para poder empezar a contar inmediatamente, pero que sí, él estudió en la Escuela Salesiana del Trabajo en Concepción y la Escuela Industrial Nocturna. Pero también estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Posteriormente estudió teología en la Facultad de Teología de ICEDET en Buenos Aires, Argentina, alcanzando el grado de licenciatura. Realizó su vicariato en la Congregación El Redentor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y fue ordenado en el año 1981 en Buenos Aires, pasando a formar parte del Ministerio Pastoral de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Fue pastor de varias congregaciones en Argentina y también unos años en Caracas. Entre otros cargos fue director del Distrito Norte de la Iglesia Argentina y posteriormente pasó a formar parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, donde fue elegido pastor presidente en el año 2011, ocupando este puesto por un periodo. El año recién pasado, el pastor Luis Álvarez se acogió a jubilación, no obstante continúa siendo pastor de la congregación Martin Luther de Concepción y que ayer escuchábamos las palabras de su presidente.
Muy bien, bienvenido a ambos. Hoy día nos atañe algo que nos apasiona, que es justamente qué es lo que hemos aprendido en los últimos 150 años, si es que hemos aprendido algo, qué nos queda a futuro. Así que, Pastor Luis Álvarez, bienvenido. Muchas gracias y también es para mí un honor muy grande compartir esta mesa con el obispo y con mi amigo y colega Daniel, y mi compadre y amigo y varias cosas más, Eduardo. Así que estoy muy contento y un privilegio de que me hayan honrado para encaminar algunos pensamientos del Kirchentag. Comienzo con un pequeño paráfrasis del credo deuteronómico en Deuteronomio 6:20, que dice: cuando tus hijos te pregunten qué significan todos estos estatutos y decretos que el Señor nos mandó. ¿Cómo nos preguntamos nosotros? Entonces le dirás a tu hijo: nosotros fuimos siervos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles sobre faraón y toda su casa. Nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nos mandó el Señor que cumplamos estos estatutos para que temamos al Señor nuestro Dios y que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios como Él nos ha mandado. Hasta ahí la lección del Antiguo Testamento, este credo que se repetía de generación en generación en Israel. Bueno, se me ha asignado el tema ¿qué hemos aprendido los últimos 150 años? Y como dijo el obispo recién, si es que hemos aprendido algo. Y algunas cosas hemos aprendido. Y siempre esta memoria de lo que ha pasado nos tiene que poner una base firme para continuar. Decía la manera de entender el conocimiento Platón o el platonismo, que uno cuando conoce está recordando algo que ya sabía antes. Bueno, tenían su manera de explicar. Este tiempito que tenemos no nos permite hacer un contexto, porque las iglesias luteranas en Chile o el luteranismo chileno está en un marco general de la iglesia del mundo y también del mundo mismo. Tengo algunos límites para decir lo que quiero decirles. Es decir, que dentro de los 40 años de pastor, solo he sido 17 años de pastor en Chile, lo que es, por un lado, una limitación para mi mirada. Otro límite es que mi experiencia pastoral no es homogénea, he estado en diferentes tipos de congregaciones y no conozco todas las congregaciones. Podría decir que, por ejemplo, en la iglesia estuve en algunos lugares más o menos. En Providencia, creo que es donde más he estado, en Valparaíso, en Gualtatas, Viña del Mar, Olmué, Los Ángeles, Temuco, Frutillar, Purranque, Osorno, Nueva Brauno, Yanquihue, Puerto Montt, Chamisa y Valdivia. Así que no conozco mucho. Pero he estado en algunos lugares solamente unas horas y haciendo diferentes tareas. Bueno, pensando en los 150 años, la iglesia luterana en Chile llegó como lo que algunos denominan las iglesias del trasplante. Vinieron con el mismo modelo de iglesia que existía en Europa al salir, donde se aplicaba una pastoral de cristiandad, donde no existía prácticamente el proselitismo, o tratar de conseguir. Las comunidades de Europa, todo el pueblo suele ser de la misma iglesia, o con muy poca variable, entonces no había campo de misión para salir a conquistar gente. Entonces no había espacio, ya todos se declaraban luteranos los que tenían, o evangélicos si quieren. Entonces será parecido a la pastoral que ejerce la Iglesia Católica acá, donde el mundo es mayormente así. Entonces nunca, o salvo excepciones, nos hemos preocupado de salir a hacer misión en el sentido de proselitismo, de anunciar el evangelio a otros, y solamente se entiende la misión como hablarle a los nuestros, a los que están inscriptos, y en el sentido más rígido, a los que son miembros o lo han sido. Y hasta ahí nomás terminó el campo según nuestra gente lo ha visto. Ello se nota no solo en el discurso, sino también en los métodos que usamos, en las técnicas que usamos. En muchos casos, nosotros hemos sido campo de misión para otros evangélicos, porque a nosotros nos perciben un poco más fríos, nos consideran poco espirituales o no conversos.
Mire, un colega pastor opinaba que al menos el 10% de la población de acá es luterana, solo que no lo sabe. Porque la expresión de nuestra fe a muchos le hace más sentido. La manera en que nosotros expresamos nuestra fe y la concebimos. La manera en que hemos captado personas o familias son mayormente parejas mixtas. Es decir, jóvenes nuestros que se casan con católicos o evangélicos. Aunque tengo la sospecha de que más perdemos gente por esta vía que la que ganamos. Habría que probarlo, habría que demostrarlo en una tesis por ahí, un trabajo, pero yo creo que más son los que se van que los que llegan. Por lo menos en el contexto así urbano. En una ocasión allá en Posada, donde fui pastor muchos años, vino el embajador alemán al colegio a visitarnos. Y él era el colegio Gutenberg, o sea, era el único lugar en la ciudad donde se enseñaba alemán. Y se dirigió al más rubiecito que encontró de la clase en un curso. Él le dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Villalba, señor. Ah, bueno. Y se dirigió al otro rubio y le dijo, ¿y usted? Benítez, señor. Entonces ya un poco resignado, le fue al más moreno que encontró. ¿Y usted cómo se llama? Entonces él contestó, Edwin Rolf Siegenthaler. Y todos nos sonreímos un poco porque, digamos, era raro. Digamos, el que es la mezcla que nos hicimos. También los evangelicales, y cuando digo evangelicales, me refiero a los que recibimos de las iglesias libres. Porque también habría que probar esto. Muchas de sus antiguas iglesias les han quedado chicas y ya no le responden a sus preguntas. Hay estudios de antropología que hablan de las culturas en contacto, como factores que aceleran o retardan la integración, la aculturación. Y entre los que retardan la aculturación está la iglesia y la escuela. O sea que ahí estamos nosotros. Lo hacen más lento. Pero claro, estas tesis son anteriores a la venida de Internet. Porque hoy quien quiera que tenga un teléfono, Internet y televisión está en el mundo. Ya se abrió la puerta y la gente ya tiene mucho más información y entonces las culturas se asimilan mucho más rápidamente. Y en las comunidades creadas después del año 59 o del 64 con el Props Carle primero y Tute, de adoptar el idioma nacional. Este asunto del idioma nacional no siempre ha sido bien ponderado, porque no fue una cosa que se le ocurrió de pronto al Probst o al sínodo. No se le ocurrió así que, ¿sabe qué? Hagámoslo en castellano mejor. Sino que se dieron cuenta que el alemán le estaba quedando chico para las personas que se habían casado con cónyuges chilenos y sus hijos no manejaban tanto como para entender un sermón en alemán. Y entonces dijo el Probst y el sínodo, si no cambiamos al castellano se nos va a ir toda la gente. Y así se inició un proceso de adecuación y de apertura a los chilenos. Y eso terminó en el año 64, con los estatutos y todo nuevo, ¿no? Y entonces, en esta práctica de ser chileno, surgieron las congregaciones que acá, al lado de cada congregación alemana, o casi todas, o muchas, varias, se creó una congregación chilena. En el mismo templo, en el mismo espacio, con otro pastor y en otro idioma. Y estas comunidades nacieron para atender a los miembros nuestros que ya no hablaban más el idioma. Y entonces, y ahí captamos un grupo de chilenos y chilenas. Y fue una pastoral muy asistencialista, así con proyectos de acompañamiento social y con estas comunidades, y que me perdonen mis hermanos, a lo mejor se van a enojar conmigo, con una débil o escasa o superficial identidad. Así que cuando se enfrían los proyectos sociales de estas comunidades, rápidamente se va diluyendo o encuentran lo que nosotros les damos en otro lugar. Bueno, otra parte es el tema que quiero destacar para poder sacar algunas conclusiones, el tema de la diaconía. Nuestros padres fundadores, los que llegaron, los pioneros, los inmigrantes, primero construyeron su casa y mientras ordenaban el campo se organizaron y crearon una escuela o colegio para sus chicos.
la visión del lugar asignado a la educación de las nuevas generaciones. Y enseguida también un centro de salud, una posta, una clínica, un sanatorio. Más tarde, ya organizado lo esencial, bien imbricado, donde no se había diferencia, donde empezaba uno y terminaba otro, vendrían los deportivos alemanes, los cementerios, las fraternidades, hogares de ancianos, cooperativas de producción, mutuales, etcétera, etcétera. Quiero en este punto decir que fue, y en cierto modo lo sigue siendo, el corazón de la vida de la iglesia, la diaconía. No es igual en todos lados, pero está tan imbricado, tan entrelazado, que no se diferenciaba en estas instituciones chileno-alemanas, donde terminaba la iglesia, donde empezaba la una o la otra. Eran todos miembros, directores de las mismas instituciones, los mismos líderes. Y entonces, tan imbricado. En los años 70 se desató este nudo, es decir, o se manifestó desatado. Los sanatorios alemanes se hicieron instituciones muy grandes, inmanejables. Todavía en el Sanatorio Alemán de Santiago hay algunos representantes de la iglesia. Hace años iba el pastor Schaller, el pastor Richard Wagner, no sé, todavía hay alguien ahí, el obispo después me dirá si así o no. Pero tenía alguna relación adentro, como de protocolo para tomar un cafecito una vez al año. Digamos, ya fue muy grande la parte de salud alemana. Y también los colegios alemanes. Los colegios alemanes, la misma historia. Y entonces la iglesia quedó en un rinconcito con lo específico de la iglesia. Las actividades se hicieron independientes y llegaron a ser más fuertes que la iglesia. Y hay también acá ya una tremenda movilidad social, producto de la educación. Hoy podemos ver los nombres alemanes en el Congreso, en el Estado, en la justicia, profesores universitarios, científicos, médicos, dentistas y grandes empresarios. Las nuevas generaciones ya no necesitan de la pastoral social que tenían los pioneros. Hoy tenemos algo que decir para nuestros adultos mayores, un campo diacónico hacia nuestra propia gente. Entonces hay que considerar lo que se ha llamado la ciudad secular. Al decir de Bonhoeffer, la gente se ha vuelto irreligiosa, vive sin sentido de pecado y no está pendiente de conseguir una buena muerte o algo post-mortem. Este fenómeno trasciende mucho a nuestra iglesia, es un fenómeno del mundo occidental, lo que se llama el secularismo. Ahora, cuando ya está separada la acción pastoral de las otras entidades, la iglesia está con su templo y tiene que convencer mayormente a propios que a extraños con su discurso. Los pastores, en muchos casos, seguimos aplicando el mismo modelito de cristiandad que llegó con los inmigrantes. Las comunidades que no están pensando en captación, no somos los acogedores suficientes con los ocasionales visitantes como para que se queden. Podemos lamentarnos mucho o producir un cambio en la manera de ver y vivir nuestra fe. Quiero recordar al pastor Nils Körner, que sirviera en la iglesia de Temuco, en la iglesia todavía unida. Nos decía que él percibía la iglesia como una isla de misericordia. Esta idea puede verse de varios ángulos. Por una parte, es decir, que la iglesia es la isla y afuera que pase lo que pase. Y otra puede ser pensarlo que los buenos están adentro de la iglesia y los malos afuera. Ninguna de las dos. Pero el tema, ¿por qué la isla de misericordia? Es que la iglesia está intrínsecamente unido con el tema de la misión. Así lo ha sido desde los 150 años. Ayer escuché un poquito lo de los jóvenes en su exposición. Me llamó la atención, donde veían la iglesia como un espacio de resguardo y de seguridad, como un pequeño gueto, un lugar seguro, digamos. Y me hizo acordar de un colega mío del luteranismo misuriano en Argentina, que estaba en la ciudad como yo, y tenía su cartel donde invitaba a los jóvenes que venían del campo, vengan acá a la iglesia, a la congregación, les vamos a proteger y cuidar. No iba nadie. Los chiquillos ya se estaban liberando de la tutela de los padres, por fin podían carretear y hacer su programa sin los padres a la cola ni controlando, y el pastor le estaba ofreciendo, digamos, un situado de regalo. No pudo hacer, no resultó. Pero ayer me llamó la atención que los jóvenes de acá sí lo ven como algo interesante. Eso tengo que aprenderlo, es algo nuevo para mí. Entonces los jóvenes allá viviendo su libertad, la iglesia no estaba. Finalmente, para sacar las conclusiones, el año 75, después de 50 años, nuestra incipiente Iglesia Nacional, recuerden que se había constituido el 64,
Fue puesta a prueba por la historia. No resistió la historia y se quebró. Quedaron familias de un lado y del otro. La iglesia no quedó al margen de lo que pasó en el país. Hubo muchas fracturas, el cisma fue muy grande a nivel de la nación. Y no hubo en ese tiempo mucho espacio para la reflexión serena y atenta del que sostiene una visión diferente, y la iglesia se rompió. Las urgencias desplazaron la reflexión y la serenidad de espíritu. Escuché al pastor Siegfried Sander en una ponencia que hizo en la convención conjunta de las dos iglesias en la avenida Tomás Moro, en la casa de la sierva del Espíritu Santo, creo que se llama. Una ponencia sobre buen samaritano. Una ponencia que les digo que casi enciende el fuego porque se entendía mal al comienzo. Él hizo una lectura de la parábola del buen samaritano. Hizo una lectura analógica. Para los que no saben lo que es eso, en la analogía se dice, bueno, acá el samaritano es este y este. Entonces a cada punto de la parábola se le hace corresponder un elemento de la realidad. Entonces él dijo, hizo una paráfrasis, una analogía del buen samaritano y dijo, bueno, la primera que dijo es así, el Chile estaba tranquilito, el pueblo, qué sé yo, vino el comunismo y lo dejó como malherido, lo rompió entero, y vino el buen samaritano, vino Che y lo sacó. Nuestra gente se quería morir, ¿cómo estamos escuchando esto? ¿A dónde llegamos? Y entonces dice, bueno, esta otra posibilidad. El asaltante fue Pinochet y le sacó a la gente y tuvo que venir a la iglesia a ayudar, qué sé yo. Entonces dijo, veo, acá han chocado dos conceptos de lo que es la diaconía, o dos maneras de leer la historia para hacer la diaconía. Y me pareció interesante y nunca más se me borró. Espero que ayer le pregunté, o estos días le pregunté a Sig si podía usar esta imagen, ¿no? La iglesia, en el caso de la IELTS, hizo de la defensa de los derechos humanos el núcleo de su acción pastoral. Mal, más o menos, se jugó que lo que había que hacer. Hubo años de diaconía paternalista, sustentada con la inyección de fondos de afuera. Cuando se debilitó el apoyo económico, se cerraron muchas tareas diacónicas. Y no termina de encontrar el punto. Hay actividades relacionadas con inmigrantes hoy. Hay también con la diversidad de género y sexual. Siempre ligado al apoyo externo. No es una diaconía hacia adentro, sino hacia el contexto. Frente a catástrofes naturales o sanitarias como ahora, llegan algunos aportes de afuera que reviven un poco la mística esa del servicio social. Entramos en el mundo social con bastante ingenuidad, con una teología muy frágil. Los documentos, hay documentos y tenemos teología, pero especialmente, por ejemplo, para decir uno, lo de la Federación Luterana Mundial, no hacen pie en la gente no los conoce, es un material para académicos, para expertos, pastores, para un liderazgo reducido. Y entonces cuando nos metemos en estos terrenos del país, lo social, en el contexto, vamos en desventaja porque no tenemos una formación para esto. Pienso que debemos convencer a nuestra membresía de interesarse, de comprometerse con la sociedad y con su mejoramiento. Pero no podemos apropiarnos de una sola visión. Nuestro corazón nos deja expuestos frente a manipulaciones de afuera y utilizaciones políticas de la iglesia que buscan anclar a nuestra gente en su nicho ideológico partidista. Miren, cada semana yo en mis devocionales y cultos oramos por la diaconía, por la araucanía. Y tengo que pensar mis palabras 3 veces más que las otras oraciones. Porque donde meto una palabrita sensible, ya entonces se interpreta que estoy defendiendo tal punto o tal otro. Qué difícil me resuena, digamos, que la oración sea de edificación también para la comunidad. Porque hay temas que están así. Entonces me siento que estoy en una tierra movediza. Si tengo que orar por Chile, por el plebiscito, más o menos lo mismo. La oración tiene que ayudar. Si no va a ayudar, mejor no decir nada. Cuando tomamos una opción, hemos perdido casi siempre como iglesia. Sí, quizás al hacer una opción ayudamos a alguien o a muchos, pero en la vorágine salimos divididos o debilitados. Ocurrió en Alemania con el Tercer Reich. Y el fracaso de la unificación luterana en Chile evidencia que todavía tenemos las heridas. Bien, entonces, ¿qué aprendimos? Si es que aprendimos algo, dijo el obispo hace un ratito. Yo creo que el cambio de idioma al idioma nacional fue importante, oportuno, fue una visión que tuvieron nuestros sinodales del año 59 y 64, que fue oportuno.
pero no alcanzó. Todavía retenemos, la IELTS retiene muchas generaciones todavía. Pero aún así también yo puedo ver que también tienen algunos problemas con la cantidad de membresía. Nuestra espiritualidad práctica y ritual es pertinente y debemos proyectarnos. No solamente a los que están, sino a los que tienen que llegar. Ahí, por ejemplo, digo que nos falta todavía una experimentación de nuestras prácticas litúrgicas, de nuestros rituales, de nuestros espacios. También valoro, por ejemplo, que hay en nuestras iglesias espacio para ministerios más piadosos, para decir así, evangelicales. Pero llega a un pequeño grupo, no es el camino para todos. Y también es muy útil, ha sido muy útil, la potenciación de las pastorales de mujeres y de jóvenes. Ayuda, pero se requieren otras como la discapacidad, inmigrantes, pastorales a los artistas y así otras áreas que están sin explorar. La diaconía es inseparable de la misión, pero los modelos no valen como permanentes, son dinámicos. La atención urgente de nuestros adultos mayores, por ejemplo. Hoy sería una pastoral interesante, la alfabetización digital de nuestros viejos, para que puedan seguir los cultos, los devocionales, hacer reuniones virtuales de damas, del Señor en Christ y de los grupos que haya. Tenemos que proveer material y formación digital a nuestros adultos mayores y a los pastores mayores también, como yo. Debemos tomar en serio las líneas que da la Federación Luterana Mundial en el cuidado de la creación y el cuidado responsable de los recursos naturales. No hemos explorado mucho este campo, salvo alguna declaración, alguna cosa, de algunos proyectos muy específicos que se pueden ver a nivel país. Es fundamental que en la sustentabilidad y la perdurabilidad en el tiempo desarrollemos acciones adecuadas a nuestros recursos y evitar la dependencia del exterior. No sé cuántos minutos llevo y si todavía me queda un tiempito, ¿no? Un par de minutos solamente para... Ok. Yo cuando era pastor presidente, traté de que las congregaciones, por lo menos de la IELTS, se avanzaran en la sustentabilidad y que ponía de acuerdo a sus recursos, no solamente lo que viene del exterior. Y la gente reclamaba que faltaba eso, que ya no venía plata, que esta no es la iglesia de antes. Y de afuera, nuestros interlocutores de afuera decían, Álvarez no presentó ningún proyecto para pedir plata, salvo los que ya estaban de continuidad. Y era visto como algo malo. Entonces la sustentabilidad no solamente lo que está en nuestra cabeza, sino lo que está en aquellos que entregan los recursos, ¿no? Y entonces tenemos que tomar en serio este tema de la sustentabilidad para, si vamos a perdurar, mantener la pertinencia en el país sin refrendar los modelos políticos y partidarios. Ahora el tema del plebiscito nos ha marcado a fuego, que no tenemos que ir a casarnos con un grupo, sino invitar a comprometerse responsablemente sin, digamos, desvalorizar, desprestigiar, ni menos descalificar, ni menos violencia contra el que piensa distinto. Entonces, tenemos que mantener la pertinencia, si no vamos a estar sobrevolando el mundo como astronautas. Tenemos que privilegiar el ecumenismo con las iglesias históricas y mantener una distancia cauta de las opciones evangélicas. Ahí es mi opinión, puede discutirse. Generar un centro virtual de opinión que podamos ofrecer seminarios, universidades y medios de comunicación de manera independiente y desde nuestra confesionalidad. En todos los casos, sea la misión, la diaconía o la relación con el entorno, privilegiar y valorar la diversidad de opiniones como una riqueza. Mis hermanos, espero que les haya provocado para reaccionar, tanto por las palabras dichas como las que no dije, porque también nos supone que las palabras que no está diciendo, que sirva esto para el desarrollo de la iglesia. Y cuando lo digo así, yo estoy pensando en el luteranismo chileno, ni esta congregación, ni en la otra, ni en tal sínodo, tal cual. Es lo que yo creo que la iglesia necesita. Entonces, que así como dijo el Deuteronomio, si hacemos esto, nos va a ir bien y tendremos justicia, tendremos paz. Y así sea. Amén. Amén.
Muchas gracias, Pastor Luis. La verdad es que muy interesante todas no solamente interesante, sino que nos ayuda mucho en el crecimiento como Iglesia Luterana, sus palabras. Antes de pasar a nuestro siguiente invitado, quiero recordarles que ustedes pueden desde ya empezar a hacer sus preguntas a través de las redes sociales de Facebook o YouTube y también saludarse, ¿por qué no? Importante ahí, ¿no? Ahí está con nosotros el pastor Eduardo Rojo, a quien también saludamos desde Temuco para justamente llevar adelante en un momento más estas preguntas. Quiero también dar la bienvenida al pastor Daniel Lenski, quien él estudió ciencias políticas y economía en las universidades de Leipzig, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, alcanzando el título de magíster. Así que por lo tanto el pastor sabe un excelente chileno, ¿ya? Creo que es una de las personas que más sabe de la historia de la Iglesia Luterana en Chile, diría yo, ¿no es cierto? Que sea un extranjero, así hay varios extranjeros que saben más que nosotros mismos de nuestra historia, así que realmente es una persona que tiene toda la autoridad. Él estudia teología en la Escuela Superior de Oberhusel, en la Universidad de Múnich y en la Universidad de Mainz. Realizó su vicariato en Alemania, pero también en la Oficina Luterana de la Comunidad Mundial de la Iglesia Evangélica en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Realizó su doctorado en la Universidad de Múnich, donde, esto lo hizo sobre la historia de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, con la calificación Summa Cum Laude. Quizás nos puede decir ahí qué es lo que significa eso. ¿Ah? Trabajó para el Instituto de Confesiones Religiosas de la Liga Evangélica en Benheim y actualmente es pastor de la comunidad Martín Lutero en Falkenstein, en la región de Tanud. Así que, Pastor Daniel, un gusto de volverte a ver y, por favor, tus palabras. Muchas gracias, Obispo Alexis y mis hermanos y hermanas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de poder compartir algunos pensamientos sobre la historia y el futuro. Es un gran tema que hemos aprendido de los últimos 150 años de la Iglesia Luterana en Chile. Me quiero enfocar en 3 puntos y me gustaría sacar el punto con un versículo bíblico. Número 1. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Eso escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Las primeras comunidades protestantes de residencia alemana en Chile fueron fundadas no por pastores o obispos, sino por laicos. Y por eso quiero destacar la importancia del sacerdocio de los fieles. Fueron fundadas por cristianos que buscaron un lugar para rezar, para cantar los himnos conocidos, para casarse o para dar instrucciones a sus hijos y hijas. Y como ustedes saben, las comunidades más antiguas de Chile son las comunidades en Puerto Montt y en Osorno. Fueron fundadas en 1863. En esos lugares, como en muchos después, se juntaron los hombres de las colonias alemanas para fundar una comunidad protestante, como también mencionaba Luis. Con la ayuda del cientista Rudolfo Amondos Filippi y otros, fue posible fundar comunidades y pedir a las autoridades eclesiásticas en Prusia y Saxonia, en Alemania, de mandar a un pastor a Chile. Y sí, finalmente, 2 años después, llegó con Alfred Tisca, el primer pastor de una comunidad alemana a Chile. Eso ya muestra que el fundamento de una comunidad no son los pastores. Ellos también son cristianos bautizados, tienen una formación especial para celebrar cultos, desempeñar el trabajo pastoral y para dar clases de religión. Pero el descubrimiento de Lutero, que el fundamento de una comunidad cristiana no es el obispo, sino el cristiano bautizado en su comunidad. Ese descubrimiento tiene una importancia grande desde el primer día de las comunidades luteranas en Chile.
Piensen ustedes en los directorios y los presidentes de su comunidad. Piensen en el trabajo que hicieron por muchos años hasta hoy en día por el bienestar de la iglesia. También los fundadores de la ILCH destacaron en el año 1975 la importancia de los no ordenados. Richard Wagner en un momento, el único pastor de la ILCH, llegó a ser el primer obispo. Pero el presidente de la iglesia es hasta hoy día una persona no ordenada. Mucha gente en las comunidades se sintió no representada correctamente por sus pastores y el obispo. Muchos incluso sintieron la necesidad de fundar otra iglesia. Yo personalmente creo que la cooperación entre los ordenados y los no ordenados, los laicos, como dice la Iglesia Católica, tendrá incluso más importancia en el futuro. En Europa, por ejemplo, aquí en Alemania, vamos a tener problemas en los próximos años y décadas porque no hay suficientes estudiantes de teología. Y si lo entiendo correctamente, también en América Latina es difícil de mantener las instituciones académicas para enseñar teología. Entonces, los pastores y las pastoras siempre van a tener una gran importancia. Pero si no estamos capaces de trabajar bien juntos, vamos a enfrentar situaciones difíciles en las iglesias luteranas a través del mundo. Y creo que la ILCH y sus comunidades tienen una experiencia importante en ese ámbito. Punto número 2. El horizonte internacional. Jesús dice al final del capítulo del Evangelio según Mateo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En ese momento ahora trabajo en una comunidad pequeña cerca de Frankfurt, Falkenstein, como mencionaba el obispo. Es una comunidad muy activa, con gente que ha trabajado en todo el mundo. Pero como comunidad no tenemos aquí muchos contactos internacionales. No tenemos una comunidad hermana de otro país, ni se siente mucho la internacionalidad de los miembros. La iglesia protestante en Alemania desde la Reforma ha sido una iglesia del Estado, del duque o de la región. Las comunidades luteranas en Chile siempre sabían que son parte de una iglesia más grande, una iglesia universal que traspasa también las fronteras nacionales. Claro, al inicio, eso también mencionaba Luis, había la conexión fuerte con la iglesia en Alemania, y todavía hay contactos entre la EKD, la iglesia alemana y la ILCH. Pero cuando las primeras comunidades en Chile fueron fundadas, ya ni siquiera existía el reino alemán. Los fieles llegaron desde estados alemanes muy diversos a Chile. El idioma, la cultura y por una parte también la fe les unía. Desde el inicio también había suizos y austríacos en las comunidades. También había pastores de otros países. En el siglo XX, cristianos de Lituania o de Hungría se juntaron también en los templos luteranos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los obispos, prebostes, Friedrich Kahle y Friedrich Tute y otros empezaron con los contactos internacionales hacia la Federación Luterana Mundial y el Consejo Mundial de las Iglesias. La universalidad de la Iglesia va a tener más y más importancia en el futuro. Ese tiempo de corona nos muestra que globalización no es un término teórico. Desde Alemania yo vi los estudios bíblicos de Valdivia sobre la carta a los romanos, o pude ver el interior del templo de Valparaíso a través de la página web. Nuestros cultos online son capaces de juntar a una comunidad mucho más grande y mucho más internacional que nosotros creemos, como por ejemplo quizás hoy día también. La iglesia cristiana era desde el inicio una iglesia internacional. Desde los conflictos entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, sabemos que eso no siempre es fácil. Pero sí espero que esa perspectiva internacional que han tenido las comunidades luteranas desde el inicio quede un rasgo importante de la iglesia.
Necesitamos el intercambio de perspectivas, la extensión de nuestro horizonte para concentrarnos al final de nuevo al centro de nuestra fe, a Jesucristo. Número 3, la interacción con el entorno. Jesús dice en el Sermón del Monte, ustedes son la sal de la tierra. Cuando los inmigrantes de Alemania llegaron a Chile, muchos no quisieron mezclarse con la cultura chilena. Por lo contrario, era importante destacar la descendencia germánica, cantar himnos en alemán, celebrar tradiciones alemanas y, por supuesto, sobre todo, comer la comida alemana después del culto. Me imagino que todavía se puede investigar mucho sobre la relación entre los colonos y su entorno, por ejemplo, los indígenas, por ejemplo, en la frontera. Era también una historia difícil. En el siglo XX había un acercamiento al idioma español, como también Luis mencionaba, y a la gente chilena sin descendencia alemana. Las razones para eso eran simples. Cuando un hombre alemán chileno y una mujer chilena sin conexión con Alemania se casaron, se quedaron normalmente en la Iglesia Católica, porque la mujer no entendió nada del culto luterano en alemán. Hasta los años 60, muchos pastores hablaron poco español y tenían, por ejemplo, problemas de celebrar un funeral en español. Con la ayuda de las iglesias de los Estados Unidos y de la Federación Luterana Mundial, el trabajo en español empezaba. Había muchos conflictos, porque padres luteranos quisieron que sus hijos tenían clases de confirmación en alemán, pero los jóvenes ya no entendían el idioma de sus antepasados. Pastores destacaron que la bendición de Dios tiene que ver con respetar la cultura de los padres. Fue un proceso duro. Eso es un ejemplo para mostrar que la interacción de la iglesia con el entorno no siempre era fácil. También hoy, muchas veces, nos parece en primer lugar ser mucho más fácil quedarse en su grupo aislado, en su grupo alemán, en su grupo luterano, en su grupo de la clase media. Pero nuestra misión como cristianos es otra. Sea sal, como Jesús dice, significa entregarse al mundo, con todo el riesgo. La sal solo tiene efecto cuando está en contacto con el entorno. De Ilch ha aprendido a través de un proceso duro que ser iglesia significa tener un trabajo diacónico. Significa saber lo que pasa en el mundo alrededor de nosotros. Significa escuchar antes de hablar. Significa entender que los problemas del país y del mundo también son problemas de la iglesia, porque somos parte de nuestro país y de nuestro mundo. Eso no significa publicar una declaración política después de cada discurso del presidente, pero sí escuchar a la voz de los pobres, de los marginados, de los que sufren. Porque eso fue lo que hacía Jesús mismo. Ser una iglesia pública, una iglesia que quizás molesta a veces, pero una iglesia que hace una diferencia. Y eso al final es mi deseo, que la iglesia luterana en Chile sea una iglesia atenta, una iglesia activa y una iglesia que hace una diferencia. Que el espíritu del amor y de la verdad acompañe a esa iglesia. Muchas gracias. Pastor Daniel, la verdad es que excelente tenerlo desde Alemania en estos momentos, ¿no? Con algunas horas de diferencia, así que felices de poder contar contigo y con esta visión que también viene de afuera. Bueno, llegó un momento en que podemos realizar nuestras preguntas. Y quiero señalar, ¿no es cierto?, de que están abierto el canal de YouTube, ¿no es cierto?, el canal de Facebook para poder realizar estas preguntas. Sin embargo, yo quiero, antes de ir y para darle tiempo para que puedan hacer sus preguntas, quiero hacer un pequeño paréntesis dentro de esta exposición, pues en un momento más vamos a tener el culto a las 11 horas, pero solo por YouTube.
no por Facebook, ¿ya? Así que solamente por YouTube vamos a tener el culto y luego de terminado el culto, nuevamente se van a abrir las dos plataformas, Facebook y YouTube, para terminar nuestro Kirchentag. Sin embargo, dentro del culto va a pasar algo bien especial, y es que vamos a tener Santa Cena. ¿Qué significa esto? Porque resulta de que este ha sido un periodo muy complejo y que obviamente al no poder estar en nuestros templos ha significado que muchos no puedan tener esta Santa Cena, y eso obviamente es algo importante dentro de la vida espiritual litúrgica de nuestra iglesia. Nuestra conferencia pastoral, de hecho, está preparando un documento precisamente para rescatar un poco esto, lo del culto familiar y el culto de la Santa Cena. Así que si ustedes quieren acompañarnos en sus casas, si quieren tener ahí junto a ustedes, a la familia, quizás jugo o vino, pan, y poder compartir, realmente nos vamos a sentir en comunión aún más unos con otros. Así que terminado este momento de paréntesis, les pido al pastor Eduardo Rojo a ver si cuántas preguntas han llegado. Bien, por mi parte puedo contarles que han llegado 4 preguntas. Las primeras 2 van dirigidas en forma especial al Pastor Luis, surgieron después de que él terminara su presentación. La primera pregunta dice: Pastor Luis, ¿cuál cree usted que será el rol de las congregaciones luteranas independientes en el futuro? Se refiere específicamente a Chamisa y a la congregación Martín Lutero, que en este momento no forman parte ni de la ILCH, ni de la YELCH, ni de la Iglesia Luterana en Chile, ni de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Y la segunda pregunta: ¿qué diría Lutero si viera hoy la Iglesia cuya génesis nace de su legítima intención reformista y no divisoria? Esas serían las preguntas para el Pastor Luis, y después, más adelante, leo las preguntas para ambos y para el Pastor Daniel Lenski. ¿Debo contestar? Bueno, es una interesante pregunta. Yo solamente quisiera expresar mi deseo. La congregación independiente, las 2 congregaciones mencionadas están por el mismo motivo, solamente que uno porque no gustaba de la unidad y el otro porque quería la unidad a toda costa. Es decir, la congregación de Concepción protestó ante la YELCH porque no le alcanzaron los votos suficientes como para votar la unidad, a pesar de la mayoría. Entonces la congregación no quiso. Y está en esta posición de independencia para esperando y queriendo ser de alguna manera motivador de caminos de unidad, de diálogo. Entonces tenemos muy buenas relaciones con la iglesia YELCH, nos participan de muchas cosas, y también con la ILCH. Entonces me gustaría hacer yo, mira, no puedo hablar en nombre de la congregación realmente, puedo hablar como mi sueño personal, porque realmente el tema no ha sido tratado, no ha habido ocasión. Hace 2 años que estamos independientes y 1 año no se hizo la asamblea porque nos agarró la cuarentena. Así que no puedo hablar en nombre de la congregación, solamente hablo de mi sueño y lo que yo percibo que es el sueño. Pero sí es un anhelo grande de la comunidad, por lo menos en Concepción, de que la unidad sea establecida. Con el mecanismo que habíamos votado, con otro, con el que sea, pero queremos ir hacia la unidad. Por ahora no hay ningún apuro por definirlo, que yo sepa. Y la congregación de Chamisa, yo he estado allá y puedo hablar de las ricas cosas que nos comimos, pero ¿qué piensan? No puedo realmente. Sé que el tema de la unidad fue uno de los factores que desencadenó su salida y su estado independiente. Yo creo que, espero, cuando fracasó el diálogo por la unidad, ahí antes de salir del sínodo, yo dije, bueno, acá se van 20 años más. Y efectivamente, ya han pasado 3, 4, y ahí estamos todavía, y como dice, mire la hora que es y el pescado sin vender.
Así que tenemos el sueño. Ojalá los entes de la Federación Luterana Mundial nos ayudaran en esto. Tengo la impresión de que no simplemente observan y no es que ayudan ni desayudan, sino que también son independientes y prescindentes en esto. Me gustaría que la palabra de nuestros hermanos en el mundo ayudara. Eso. ¿Y qué diría Lutero sobre la división de las iglesias? Bueno, no sé, Lutero nunca quiso que la iglesia se quebrara. Él tenía siempre, por lo menos en los primeros años, la intención de que la iglesia revisara su práctica eclesial a la luz de la escritura y entonces nunca quiso esto, pero que finalmente privilegia, digamos, la adhesión a la verdad, a la cual no podemos negociarla. Y entonces creo que sí, no estaría feliz. Cada una de nuestras divisiones es un dolor para él, para los demás reformadores, porque no fue el único, y lo sigue siendo para nosotros. Muchas gracias, Pastor Luis, por las respuestas ante estas preguntas. Siento que estas preguntas nos van a seguir cuestionando durante mucho tiempo todavía. Por otro lado, quiero agradecer en nombre de todas las personas que han escrito. La verdad es que muchas personas han agradecido que ustedes puedan estar presentes, tanto el Pastor Luis como el Pastor Daniel. Algunos dicen, bueno, todavía siguen haciendo un aporte muy importante a nuestra iglesia y que ojalá siga siendo siempre así. A pesar de la distancia y la jubilación, es muy, muy lindo tenerlos acá. Voy a pasar ahora a las preguntas que surgieron específicamente frente a la presentación del Pastor Daniel, pero hay una que de todas maneras se refiere a los dos. Uno, ¿cómo construir comunión con las iglesias extranjeras hermanas sin que sea el final solo ayudas económicas de una parte a otra? Y la segunda pregunta, ¿cuál es, o digamos, cómo se puede evaluar la influencia de que no haya existido instituciones teológicas confesionales para las iglesias luteranas? ¿Puede ser algo positivo, negativo? ¿Cómo lo valoran ustedes? Muchas gracias por las preguntas. Número uno, con respecto a las relaciones internacionales, cuando había los primeros contratos entre la Iglesia protestante en Chile y la Iglesia en Alemania, había un imbalance, había una gran injusticia, porque normalmente la Iglesia en Chile tenía que dar informaciones sobre la vida de la iglesia, tenía que escribir informes, tenía que justificar al final lo que hacía hacia Alemania. En el año 1970, allá adaptaron un poco ese contrato, pero todavía había una forma de injusticia. Y yo creo que lo importante, pero en ese contrato allá de 1970, el tema económico fue solamente un punto entre otros puntos. Yo creo que eso es muy importante, que la primera importancia tenían que tener las relaciones teológicas, el intercambio de personas. Cuando personas se juntan y se dan cuenta cómo funciona la vida en Chile, la vida chilena de la iglesia y la vida internacional, allá normalmente yo creo que el Espíritu Santo también puede estar en acción y puede crear una comunión de los fieles a través de las naciones. Cuando yo estuve presente en Chile, cuando llegaron grupos de los Estados Unidos, de Alemania, de otros países, por supuesto, siempre el tema económico estaba presente de alguna forma, pero yo sentía que esos grupos de personas salieron de Chile de forma cambiada, porque sintieron que aquí hay en Chile, allá hay un espíritu distinto, hay otro contexto, otros desafíos, un trabajo diacónico enorme en algunos aspectos con respecto a los hogares de ancianos, de las escuelas, todos esos proyectos. Y yo creo que eso es el punto más importante. También a través, darse cuenta lo que pasa en el mundo de las iglesias internacionales, conectarse con las conversaciones, contribuir a las conversaciones a nivel mundial o al nivel de América Latina. Yo creo que eso es importante, el intercambio de personas y el intercambio de las personas.
Y el intercambio de plata, por supuesto, es un aspecto a veces también importante, pero debería venir después. Y con respecto a la segunda pregunta, yo estudié por medio año en la Iglesia Luterana en una universidad de la Iglesia Confesional Luterana en Oberursel. Allá eso es la iglesia hermana del Sínodo de Missouri. Y allá me di cuenta que incluso ellos, los luteranos más conservadores y de alguna forma a veces más cuadraditos, también mandaron a sus estudiantes a las otras facultades para darse cuenta qué es el ámbito académico de la iglesia protestante, de la teología protestante. Y después, al final, para hacer los exámenes, volvieron allá a Oberursel para así tener también una formación luterana. Yo creo que esa mezcla me muestra, a mí me parece muy bien, que por un lado tenemos que extender nuestro horizonte a través de la confesión luterana. Tenemos que ver lo que piensan los metodistas, los adventistas, también los católicos, las otras iglesias cristianas, pero por supuesto también tenemos que conocer nuestras raíces para así hacer un trabajo ecuménico de verdad profundo. Sí. Solamente decir que este asunto de esta tecnología que estamos usando va a favorecer que la gente haga estudios en otras instituciones teológicas en cualquier lugar del planeta donde haya internet. O sea que esto también va a cambiar. Ahora, digamos que la teología se hacía en un lugar físico, en un lugar del planeta o continente o país. Ahora ya están realizándose seminarios, talleres, encuentros y todo a nivel, digamos, virtual. Así que eso va a ayudar también a un marco teológico y que podamos encontrar nuestras expectativas satisfechas. Muy bien, muchas gracias por haber respondido a estas preguntas. Muchas gracias también por las ponencias que nos presentaron. Yo creo que nos dejan con hartos mensajes para seguir pensando, reflexionando, profundizando. Por nuestra parte, como organizadores del Kirchentag, queríamos presentarles este calendario que les vamos a hacer llegar a ustedes como agradecimiento. Acá hay muchas imágenes de nuestra iglesia luterana acá en Temuco, y que les recuerda, digamos, que también son parte de nuestra historia y de nuestro presente. Así es que se los vamos a hacer llegar. Estos calendarios también, para quienes se interesen, nos pueden escribir si quieren recibir también de estos calendarios. Muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Esta mañana ha estado muy activo los chats de nuestra iglesia y queremos nuevamente agradecerle a Daniel desde Alemania, a Luis desde Concepción. Yo sé que Luis está apurado porque por ahí tiene un cumpleaños de María Elena, así que saludamos a María Elena, sé que nos está escuchando ahora, así que un gran abrazo a ella, así que para que disfrutes el día, ¿no? Así que yo quiero comentarles solamente que estos videos en general, después de un tiempo, estos encuentros y diálogos van a quedar en las redes sociales y en la página de nuestra iglesia, así que después ustedes pueden volverlo a revisar. Uno dice que en Chile masticarlo un poquito más, ¿no es cierto?, para que podamos internalizar mejor todo esto y que obviamente nos motive para seguir trabajando en pos del reino de Dios. Así que un gran saludo a ustedes y les recuerdo entonces que a las 11 de la mañana en media hora más prácticamente, tendremos nuestro culto con Santa Cena, ustedes ya lo saben. Así que quiero nuevamente agradecer a Daniel, a Luis, para que puedan estar bendecidos por Dios y seguir adelante. Así que gracias a cada uno de ustedes. Pastor Eduardo, muchas gracias y nos vemos entonces en el culto y en la finalización de nuestro Kirchentag 2020. Gracias. Nos recuerden un poquito de que tenemos más saludos. Recordemos que ayer pasamos una buena cantidad de saludos. Nos quedan un par de saludos que les invito a que puedan quedarse a verlos. Muchas gracias.